Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las historias de las consolas de juego. Algunos de nosotros crecimos jugando a Duck Hunt en Nintendo, mientras que otros vivieron los días de gloria de la generación de Xbox, destrozando The Covenant a través de los ojos del jefe maestro. Es una locura lo mucho que han cambiado las consolas de videojuegos a lo largo del tiempo. Han salido literalmente docenas de consolas en las últimas décadas. Hemos decidido poneros un poco frikis y crear una línea de tiempo de la historia de las consolas de videojuegos, porque sí. Y oye, quién sabe, puede que incluso te ayude en tu próxima noche de Trivial. Ahora, queridos amigos, ¿estás listos para subirte a bordo con nosotros en la línea de tiempo? Pon un like y suscríbete al canal, es gratis y podrá ayudarme mucho. Y ahora empezamos con la historia. ...1972, Magnavox o CD. ¿Sabías que los juegos de consola no empezaron realmente en los años 80? Comenzó en los años 60, con una tosca consola marrón llamada Brown Box, creada por el inventor Ralph Beer. Esta consola fue renovada más tarde por Magnavox para el mercado comercial e incluía superposiciones de plástico para las pantallas de televisión, con el fin de compensar sus gráficos super básicos. Esta primera consola allanó el camino para los videojuegos tal y como los conocemos hoy en día. 1987, Atari VCS 2600. Atari cambió los juegos de consola para siempre en 1987, al crear la primera consola popular capaz de aceptar cartuchos de juegos. Antes de esto, las consolas, incluido el propio Pong de Atari, solo tenían juegos autónomos. La VCS 2600 permitía a los jugadores utilizar joystick o mandos de paletas para jugar a varios juegos de éxito, como Pac-Man, Asteroids y Frogger. 1979, Intellivision. En 1979, Mattel Electronics lanzó su propia consola como competidora directa de las de Atari 2600. La Intellivision, o televisión inteligente, nunca superó a la de Atari en popularidad, pero ofrecía efectos de audio y gráficos competitivos. Entre los juegos más populares de la Intellivision se encontraban los juegos de golf y el póker y el blackjack de Las Vegas. 1982, ColecoVision. La ColecoVision ofrecía la posibilidad de jugar a juegos como el Donkey Kong de Nintendo, el Jackson de Sega y algunos juegos menos populares como Ladybug y Cosmic Avenger. La Coleco también ofrecía módulos de expansión que permitían a los jugadores jugar a juegos populares de Atari, juegos de carrera y otros. La Nintendo Entertainment System se introdujo por primera vez en Japón con el nombre de Famicom, pero la consola fue rebautizada como NES en 1985 y se introdujo en el mercado de los videojuegos de Estados Unidos. Super Mario Bros. Lanzó la consola a la popularidad. La NES también fue la cuna de muchas otras franquicias de juegos legendarios, como Zelda de Nintendo, Metroid y Final Fantasy de Square. 1989, Sega Genesis. La empresa japonesa Sega fue uno de los 5 principales fabricantes de máquinas recreativas que operaban en Estados Unidos hasta las finales de la década de 1980. A medida que el mercado cambiaba, Sega se alejó de los juegos arcade y se orientó hacia el mercado de las consolas de juegos domésticos en Japón. Tras experimentar y desarrollar otras consolas, Sega lanzó la consola Mega Drive en 1888 en Japón. En 1989 salió a la venta en Estados Unidos con el nombre de Sega Genesis. La consola quedó por detrás de las consolas de Nintendo y NES y Famicom, pero aún así ganó popularidad gracias a juegos de éxito como Sonic. 1990, Super Nintendo. En 1990, Nintendo lanzó su siguiente generación de consolas, la Super NES o Super Nintendo. Esta consola salió a la venta con diferentes nombres en todo el mundo. En Japón se llamó Super Famicom y en Corea del Sur Super Convoy. La Super Nintendo contaba con gráficos mejorados de 16 bits respecto a la NES original e incluso sobrevivió a la popularidad de los juegos de 32 bits. La Super Nintendo fue también la primera consola que incluyó botones de hombro, izquierdo y derecho. Se vendieron más de 49 millones de consolas Super Nintendo en todo el mundo. Algunos de los juegos más populares de la consola fueron Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past y Super Mario Kart. 1993, Sega Genesis 2. En 1993, Sega lanzó una consola actualizada. Se vendió como Mega Drive 2 en Japón y simplemente Genesis y en Estados Unidos. La nueva consola era más pequeña de la original, más ligera, ofrecía salida de sonido estéreo AV y tenía una placa base menos costosa. La consola sigue siendo popular gracias a los juegos específicos de Sega como Street of Rage, Mortal Kombat y Sonic. En 1995, la Sony PlayStation arrasó en el mercado de los videojuegos, vendiendo 100.000 unidades en preventa y más de 7 millones
disponibles en 1996. Las capacidades de CD-ROM de la consola permitieron que los juegos tuvieran gráficos en 3D y juegos más completos, lo que llevó a la popularidad de los nuevos juegos como Gran Turismo, Metal Gear Solid y Resident Evil. 1996, Nintendo 64. La Nintendo 64 fue una de las primeras consolas de juego en utilizar un procesador de 64 bits, lo que permitió a los jugadores obtener mejores gráficos que nunca antes en una consola de Nintendo. Algunos juegos de éxito de la Nintendo 64 fueron GoldenEye 007, Donkey Kong 64, Star Fox 64 y Super Mario 64. Año 2000, PlayStation 2. En el año 2000, Sony volvió a mejorar su juego con la PlayStation 2. La nueva consola ofrecía la posibilidad de reproducir DVD, lo que supuso un gran argumento de venta en aquel momento. También ofrecía retrocompatibilidad, por lo que los jugadores podían seguir jugando a los juegos de PS1. Algunos de los mejores juegos para esta consola fueron la franquicia Grand Theft Auto, Shadow of the Colossus y Kingdom Hearts. 2001, Xbox. En 2001, Microsoft entró en el mundo de las consolas y dio inicio a lo que se conoce como la guerra de las consolas. Para competir con PlayStation, introdujeron el servicio Xbox Live, que permitía a los jugadores competir en línea. La franquicia Halo fue la que realmente impulsó a Xbox cuando Halo, Combat Evolved y Halo 2 se lanzaron a la popularidad. Como continuación de la guerra de las consolas, Microsoft lanzó otro golpe a Sony con la Xbox 360 en 2005. Presentaba gráficos mejorados, mandos inalámbricos y capacidades de transmisión de terceros. Los juegos más populares fueron Call of Duty, Halo y Gears of War. 2006, Nintendo Wii. En plena guerra de las consolas entre Sony y Xbox, Nintendo lanzó una alternativa para toda la familia. La Wii ofrecía la posibilidad de utilizar el movimiento para jugar en lugar de simples botones o joystick. Los jugadores podían jugar a los bolos, al golf e incluso batirse en duelo con sables de luz gracias a mandos pionero que ayudaban a levantar a los niños del sofá con un juego activo. 2006, PlayStation 3. Sony lanzó la PS3 como competidora de la Xbox 360 en 2006. Para competir con Xbox Live, introdujeron la PlayStation Network como alternativa gratuita a la Xbox Live. Algunos juegos populares de la consola fueron Assassin's Creed Rogue y Far Cry 4. 2013, Xbox One. Microsoft Xbox lanzó la actual generación de consolas en 2013, la Xbox One. Al igual que la Xbox 360, seguía ofreciendo Xbox Live y streaming de terceros. La nueva consola contaba con gráficos mejorados, un diseño elegante y soporte para un gran número de juegos. Algunos de los primeros jugadores populares de la Xbox One fueron Call of Duty, Black Ops 3, Minecraft. 2013, PlayStation 4. La actual generación de PlayStation de Sony, la PS4, es la más avanzada hasta la fecha, presentada a la cola del lanzamiento de la Xbox One. Tiene gráficos nítidos, capacidades de RV y una impresionante biblioteca de juegos entre lo que puedes elegir. La PS4 compite con la Nintendo Switch y la Xbox One por su popularidad en 2018. Los juegos más populares de esta consola son Fortnite, Black Ops 4 y Destiny 2. 2016, Xbox One S. En 2016, Microsoft le dio a la Xbox One algunas actualizaciones importantes con la nueva Xbox One S. La consola actualizada era más pequeña, podía escalar los juegos de 1080p a 4K y transmitir vídeo 4K. 2016, PlayStation 4 Pro. En 2016, Sony actualizó la PS4 para competir con la escalado de 4K que ofrecía la Xbox One S. La nueva PlayStation 4 Pro era más pequeña, más elegante y también podía manejar el escalado a 4K. Ganar, ganar y ganar. 2017, Xbox One X. La actual generación de Xbox fue lanzada en 2017 y ofrece aún más mejoras gráficas respecto a la Xbox S y la PlayStation 4 Pro. La nueva Xbox One X es compatible con el vídeo y el juegos de 4K de forma nativa. También cuenta con unos 40% más de potencia de procesamiento de cualquier otra consola de mercado. Algunos juegos populares actuales de la Xbox One X son Fallout 76, Call of Duty, Black Ops 4 y Assassin's Creed Odyssey. 2017, Nintendo Switch. Nintendo cambió el juego en 2017 al ofrecer una consola que podría ser más. La nueva Nintendo Switch funcionaba como una consola portátil y como una consola basada en la televisión, y los mandos acoplables ofrecen a los jugadores una enorme flexibilidad. Hasta ahora, los juegos más populares de la Switch son Legend of Zelda, Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. 2020, PlayStation 5. Lanzada en noviembre de 2020, nada menos que 4 años después de su predecesora, PlayStation
PlayStation 5 ayudó a introducir la novena generación de consolas de videojuegos con dos modelos. La PS5 con unidad Blu-ray 4K para los jugadores que disfrutan de las descargas digitales, el soporte de juegos al por menor y la reproducción en sus televisores, y el modelo Digital Edition para los jugadores que confían únicamente en las descargas digitales. La tecnología DEMPES 3D Audiotech de la consola le permite reproducir cientos de fuentes de sonido de forma simultánea, mientras que la PS4 solo reproducía 50. Sus mandos inalámbricos DualSense ofrecen una respuesta áptica envolvente, gatillos adaptables y un micrófono integrado. Las mayores frecuencias de refrescos hacen que el juego sea más fluido, y una unidad SSD personalizada da a la PlayStation 5 la posibilidad de conseguir los tiempos de carga de juegos más rápido de cualquier otra consola en el mercado. ¿Te sientes inspirados para empezar a jugar? ¿Qué consola de videojuegos crees que ha sido la mejor? ¿Crees que lo mejor aún está por llegar?